Bienvenidos a mi canal Clases de Derecho y algo más. Esta cápsula es la continuación del tema Desarrollo del pensamiento social, el pensamiento social de la Grecia clásica. Vamos a platicar un poco sobre la democracia. Hablaremos de 3 personajes en específico. Para comenzar, vamos a platicar sobre Salón. Y pues bueno, demos inicio. Por haber inventado la democracia, la concepción del mundo político por parte de los atenienses requiere de una atención muy especial. De los muchos intérpretes que existen de la misma, merecen especial atención 3 personajes. El primero es Solón, después tenemos a Pericles y a Tucídides. Vamos a ver las aportaciones que realizó Solón a la democracia de la Grecia clásica. La grandeza del legislador estriba, las más de las veces, en expresar en forma de ley fuerzas latentes en la sociedad de su tiempo y que requieren en justicia su acepción positiva en el terreno de lo jurídico. Esta fue la excelencia de Solón. Este legislador fue uno de los más famosos de Atenas y cuando él dispuso a intervenir en la constitución o conjunto de leyes públicas de Atenas, esta ciudad sufría una aguda crisis económica. Ello se debía en gran parte a que era necesario que se promulgaran nuevas normas para regularla. Solón lo hizo y simplificó esta situación caótica, limitando los derechos de los acreedores, quienes ante sus leyes tenían poderes extraordinarios sobre las personas deudoras. Basta con decir que podían reducirlos inclusive a esclavitud temporal. A veces podían inclusive hasta perder su vida. Con esto Solón expresó una filosofía del hombre que irradiaba en el año 600 a.C. el templo de Apolo en Delfos. El oráculo délfico venía a ser una fuente de educación ética para los griegos. La mejor expresión que tenemos de esta regla, nada en demasía, que también habla sobre el equilibrio y la armonía que atendió gran parte de la concepción griega del hombre y su sociedad. Estas ideas políticas de los contemporáneos de Solón, y en especial esta última, estaba orientada hacia la aplicación de lecciones de límite y la moderación en la esfera de la vida social y política. Solón creyó que los principios podían ponerse en práctica en el seno de la comunidad política. Ni él ni ninguno de los contemporáneos pudieron pensar en la abolición de las diferencias económicas que separaban a los hombres, pero sí en el establecimiento de leyes a la vez limitadoras de los derechos de las personas poderosas y protectoras de indefensos. Esto podría decirse que estabilizaba esta situación. La moderación era pues lo que encontraba por primera vez como elemento constitutivo de una concepción político-social. Así Solón escribía en una de sus herejías: a las agentes di poder que necesitaban,
sin arrancarles el honor que merecían ni conferirles más del debido. Respondí porque los hombres influyentes y famosos por su riqueza no sufrieran injustamente, y estuve escudado en mano, guardando tanto a los ricos como a los pobres, y no permití que ni unos ni otros triunfaran inicuamente. Estas palabras de Solón las podemos traducir diciendo que él introdujo en la vida de la democracia el compromiso y el pacto entre las diversas clases sociales. Un acuerdo negociado en sustitución de una lucha cruenta. Aunque la tiranía de Pisístrato quiso acabar con estas reformas, la restauración económica a partir del 514 las consolidó plenamente. Si esto añadimos que Solón fue quien estableció el derecho de la libre asociación en Atenas, nos daremos cuenta que en él se dan ya dos de los tres supuestos principales de todo pensamiento político verdaderamente democrático. El primero, la igualdad ante la ley. Y el segundo, el derecho a la libre organización, opinión y cultos. El tercero, de que sea el pueblo el que detente y ejerza la soberanía y aún el poder. Es un principio que él también llevaría en la historia griega, pero no llegó a alcanzarlo. Sin embargo, vemos que avanzó un gran camino en este periodo nuestro legislador Solón de esa época. Y dijimos que había tres personajes que intervinieron en la democracia. Ahora hablaremos de los últimos dos, que son Túcides y Pericles. Fue Túcides, y no Solón, quien dio a la democracia una expresión teórica amplia, pues se salía del mero marco legal. Según Túcides nos lo presenta, Pericles concebía la democracia como un estilo de vida particular, en el que la idea de libertad de los individuos se conjugaba armoniosamente con la lealtad a la patria, que era la ciudad-estado. En una de sus famosas obras, La oración fúnebre, Túcides señala lo siguiente: tenemos un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras ciudades, sino que más somos un ejemplo para otros imitadores de los demás. Su nombre es democracia, por no depender el gobierno de pocos, sino de un número mayor. De acuerdo con nuestras leyes, cada cual está en situación de igualdad de derechos en las diserciones privadas, mientras que, según el renombre que cada uno, a juicio de la estimación pública, tiene algún respeto, así es honrado en la cosa pública, y no tanto por la clase social a que pertenece como por su mérito, ni tampoco en caso de pobreza. Si uno puede hacer algún beneficio en la ciudad, se le impide por la oscuridad de su fama. Y nos regimos libremente no solo en lo relativo a los negocios públicos, sino también en lo que se refiere a las sospechas recíprocas sobre la vida diaria, no tomando mal al prójimo que obre según su gusto, ni poniendo rostros llenos de reproche que no son un castigo, pero sí penosos de ver. Y al tiempo que nos estorbamos en las relaciones privadas, no infringimos la ley en los asuntos públicos, más que nada por un temor respetuoso, ya que obedecemos a los que en cada ocasión desempeñan las magistraturas
y a las leyes y de entre ellas, sobre todo a las que están legisladas en beneficio de los que sufren la injusticia, y a las que por su calidad de leyes no escritas traen en vergüenza manifiesta al que las incumple. Y esto es lo que este autor nos señala junto con esta bella concepción que nos da Tucídides de democracia. También expresó en su historia otras ideas rectoras de la política de Atenas, sobre todo respecto al imperio y a la hegemonía. Tucídides plasmó la contradicción en forma de diálogo a través de su obra El diálogo Melio. En él, los delegados atenienses que van a la débil e insubordinada isla de Melos manifiestan la teoría política de la fuerza. El menos poderoso debe de obedecer al más fuerte. Este diálogo en este diálogo son los melios quienes hablan en nombre de la decencia y el derecho, y no los atenienses, que son demócratas en su propia casa, pero imperialistas en la ajena. Desde el punto de vista de la historia de las ideas, esta contradicción no es tan importante porque a final de cuentas les resultó bastante exitosa. Ahora platiquemos un poco sobre la ley natural y la ley humana como parte de las ideas políticas que tenían los atenienses. Los atenienses se gobernaban a sí mismos en una época de rápidos e intensos cambios políticos y económicos, y esto los obligó a una onda de actividades especulativas acerca de su naturaleza social del hombre. Durante este tiempo y sobre todo a partir de los finales del siglo V a.C., abundaban los textos que reflejaban este fenómeno. En primer lugar, era inevitable hacer una política comparada dada la conformación de Grecia y el mundo en su entorno. El primero de los ejemplos en este sentido lo vamos a encontrar en Heródoto, quien a fuerza de tanto viajar quiso hacer una comparación improbable en tres príncipes medos. Nos referimos a tres príncipes que pertenecían a la tribu de los medos. Cada uno de ellos aboga por un tipo diferente de gobierno, como es la monarquía, un aristocrático y un democrático. Cada uno de ellos hacía una crítica respecto de los otros. Más tarde, esta tipología había de ser refinada y es superada por Aristóteles. Más adelante, en las siguientes cápsulas, vamos a platicar sobre este enfoque de Aristóteles. Entonces, de esta discusión comparativa entre los diversos modos de gobernar, le espera un gran triunfo que puede decirse que aún no es objeto de discusión y también de disputa. Cuando los atenienses se plantean cuál es la mejor manera de gobernar a los hombres, ellos presumían que habían unas constantes en la naturaleza humana que, de ser descubiertas, nos iban a dar la clave para crear una constitución ideal.
De la misma manera, Heródoto no se daba cuenta de que era inconcebible que un persa se planteara problemas de gobierno en términos de derecho y dignidad humana, sin considerar ante todo la cuestión del poder. El ateniense llegó a creer que en señalados casos el hombre podría construir su propia morada social a su libre albedrío. Sin esto, no se iba a poder dar luego la utopía que conoceremos más adelante como la República de Platón. Esta concepción estaba estrechamente enlazada con el paso del interés de filósofos presofistas por una naturaleza del mundo al interés de sofistas por la naturaleza humana, y también por la importancia de la idea de Protágoras de que el hombre es en medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son. Esto no debe de interpretarse en el mero sentido restrictivo sofista, sino que el estudio adecuado de la humanidad es el hombre. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis para que nos demos cuenta de que estamos viendo la primera de las lucecitas respecto a nuestra materia de sociología jurídica. Y aquí estamos viendo el objeto de estudio de la sociedad, el hombre. Vamos a continuar. Y bueno, los filósofos posteriores a Pericles manifestaron muchas ideas que eran corrientes y debatidas entre los ciudadanos atenienses de aquel entonces. Aunque Aristófanes y Eurípides sean ejemplos sobresalientes de este tipo de testimonio de época, Sófocles en Antígona nos presenta una tragedia que solo puede ocurrir en una sociedad en la que el individuo hubiera descubierto una ley superior a la humana. Y las más de las veces, distinta a ella. La rebelión de Antígona, la doncella tebana contra la arbitrariedad del tirano, añade una nota más a la concepción ateniense del hombre libre. Desde este punto de vista que nos atañe, Antígona se revela en nombre de la ley divina contra un ser que afirma que la ciudad ha colocado en el trono a ese y hay que obedecer en lo pequeño y en lo justo, en lo que no es. Esta situación se revela también contra el orden establecido del que habla el tirano Creonte, autor de las anteriores palabras, y es que en la mente del ateniense el orden establecido ya no se puede justificar tan solo en el mero hecho de que existiera poder y autoridad legítima que los legitima a la justicia. Todo esto nos muestra que el griego ponía mucho énfasis en distinguir entre lo natural y lo humano. El hombre podía hacer y deshacer en su mundo propio, por eso la ley fundamentalmente era convicción o pacto. De aquí van a surgir más tarde la idea de que la sociedad tiene su origen en un pacto original, en el seno de la escuela epicutérea.
En la escala más reducida, el griego entiende que los hombres actúan de un modo determinado por el acuerdo y para hacer posible la convivencia, por lo menos entre los helenos, no con los bárbaros, pero con los helenos logran mantener ese acuerdo. En cambio, la ley natural debe ser aceptada tal cual, porque es inviolable y quien la transgreda sufrirá terribles consecuencias, las que se derivan de haber desafiado un orden cósmico de los dioses. Pero lo humano existe porque puede ser dictado por el hombre y en este sentido es la plasmación de su libertad. La oposición dialéctica entre el reino de la necesidad, naturaleza, y el de libertad y virtud conviene a toda la cultura griega en su calidad trágica específica, heredada por la filosofía y las artes occidentales en sus épocas más fecundas. Vamos a pasar a las ideas de los filósofos presocráticos y sobre este punto vamos a iniciar mencionando que un hecho que ha quedado establecido es que la polis griega ofrecía esenciales condiciones para la aparición de una especulación secular acerca de fenómenos sociales. El griego y sobre todo el ciudadano de una ciudad-estado democrática tenía que usar la deliberación, la persuasión y el raciocinio para ejercer sus derechos. Por estas mismas razones, las personas con inclinaciones intelectuales encontraron en Grecia un público muy respetuoso y atento. Sin embargo, la filosofía no parece haber surgido por primera vez en su rama social, sino más bien en la rama metafísica. Los primeros pasos fueron dados en el sentido de una preocupación acerca de la naturaleza. Y pues en efecto, casi todas las obras que han llegado son testimonio de que en sus inicios fueron dedicados a esclarecer el ser de las cosas. Casi todas ellas llevan por título En torno de la naturaleza, etc. Los primeros filósofos, por tanto, dirigieron sus esfuerzos en comprender un universo físico y en explicarlo. Por otro lado, la sociedad y el hombre estaban afectados sin duda pues, por esta pregunta, mediante la cual toda actividad racional y científica empezó en Occidente. Sin embargo, ni lo social ni lo humano fueron un objeto primordial de atención en un principio para la filosofía como tal, pero a través de ellos podemos establecer en la Grecia preclásica se formaba ya una conciencia colectiva acerca del valor intrínseco del individuo, que era enteramente una nueva concepción del mundo. El sentido del valor del humano individual fue una de las condiciones primarias para que tuviera posteriormente un desarrollo el pensamiento social griego. Aunque recordemos que hay señales de ello en la obra de Homero, en el que se da a conocer el concepto de héroe.
Después, con Isidoro, si recordamos, deja de verse la, el heroísmo en la concepción homérica y más bien se le da el trato de heroico al trabajo personal. Y este es el pensamiento que mantienen durante buena parte de su historia los atenienses y que va llegando con nosotros en el terreno de lo social por medio de los filósofos presocráticos. Heraclito, por su clara aserción de los derechos del individuo frente al Estado, en su obra El Oscuro, mostró su desdén por la constitución política de Edefeso, en el que expone razones de desprecio y objeciones hacia su sistema llevadas a cabo en un acto de una libertad intelectual y sobre todo política. Recordemos que antes de Heráclito, el individuo se consideraba libre simplemente si no era esclavo. Pero esto viene a cambiar y habrá que pensar que además de contar con esta libertad, debe de contar con una libertad de opinión. Heráclito sentía en general un cierto disgusto por la política y en general los políticos. Creo que hasta la fecha sentimos todos ese disgusto, pero eso no lo dejó de frenar, no lo frenó más bien a que pudiera continuar con sus principios básicos de convivencia pública, ya que él nos dice, los hombres deberían luchar por defender la ley como si fuera una ciudadela. Qué bonita frase, ¿no? Defender la ley como si fuera una ciudadela. Para él, por más imperfecta que sea la ley humana, esta extrae la vida natural. Por tanto, hay que servir a la ley y no al déspota que tiende a ser arbitrario. Empedocles era menos escéptico que Heráclito en relación a la materia política y puso en práctica el concepto anterior, luchando notablemente en favor de la democracia contra la tiranía y la oligarquía. Poco duda cabe de su sinceridad. Empedocles decide que es uno de los pocos hombres que en la historia han renunciado al poder que se les ofrecía por sus ideales sociales, lo que lo hace muy relevante para nuestro mundo moderno en esa creencia de que el conocimiento le daría al hombre un control sobre la naturaleza y por lo tanto lo llevaría a la conducción racional de sus propios asuntos humanos. Por su parte, los pitagóricos insistieron, como los griegos más civilizados, en la aceptación de la ley y la costumbre en la que debían formarse el gobierno
por consentimiento y proclamaron que son los esfuerzos voluntarios. Solo los esfuerzos voluntarios alcanzan objetivos auténticos. A estos postulados éticos llegaron los pitagóricos no solo por la vía del sentido común, sino por parte de su idea de la armonía del mundo. Parecido proceso siguieron las ideas sociales de Demócrito, que era parte de su concepción cósmica, y decía, la virtud que debe guiar al hombre en medio de los apetitos y pasiones y en sus relaciones con sus congéneres, consiste para él en un equilibrio interno. Demócrito inicia con esta opinión una corriente del pensamiento que busca un fuero interno de felicidad, dejando a un lado la solución aparentemente difícil o imposible de los problemas sociales. Los cínicos, los estoicos y los epicúreos, herederos, estos últimos en parten del mismo Demócrito y conceberían mucho más tarde el mundo de lo social como algo intratable o mejor dicho, incambiable. Pero todos los grandes pensadores de la antigüedad, de Sócrates en adelante, creyeron que el filósofo podía hacer algo positivo en el terreno de la acción social, sobre todo al incrementar el conocimiento de los hombres acerca de sí mismos y de sus sistemas sociales. Y con esto damos por terminada nuestra cápsula del día de hoy. Por mi parte es todo. Les agradezco su atención. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Si les gustó, denle like a la página, compártanla y nos vemos hasta la próxima.